Hola, primero que nada, me quiero disculpar por no subir vídeos. Si les soy sincera, me dio flojera, pero me llegaron las ganas de subir vídeos diarios. Así es, diarios. El problema es que algunos fanfics que subo, son en su mayoría, incompletos, o que tardan mucho en actualizarse, así que les quiero preguntar, ¿les gustaría que subiera otro tipo de historias aparte de los fanfics? ¿Ustedes qué opinan? Haré una encuesta en mi pestaña de comunidad a los 40 minutos de subido este video, y durará 2 días, después la actualizaré para que se muestre que termino la encuesta. Perdón por extenderme, pero quería dar este mensaje en un video para que todos puedan votar. Gracias. Empecemos. Capítulo 70. Escenas de confusión y humor cuando la nueva aplicación de emparejamiento que está de moda se ha topado con una especie de error, mostrando coincidencias entre un grupo limitado de lo que parecen ser personas relacionadas. Así es, Jin. La aplicación que está arrasando en internet ha experimentado su primer contratiempo, que se produce poco después del fracaso global de la web. Si bien no hay comentarios hasta ahora de sus creadores, es casi seguro que los dos eventos están relacionados. Tal vez un error de base de datos de algún tipo. Los más notables entre los destacados son los infames actores Jaune Ark y Blade Belladonna, quienes protagonizaron Noticias del Mañana a principios de este año. Infamemente malo, más bien, Jin, dijo el presentador. Ambos se rieron. Blake frunció el ceño y silenció la televisión porque podría ganarse aún más su ira. Si había un lado positivo de todo esto, era que el mundo lo estaba tomando como un error por parte de la aplicación y no le estaba dando demasiada importancia. Eso no significaba que la gente no hubiera estado apareciendo en la oficina todo el día para verlos, pero había sido menos que el día anterior. Pequeñas misericordias y todo eso. ¿Estamos más cerca?, le preguntó a Jaune. No tengo ni idea, admitió. Esto no es algo de lo que podamos decir que estamos cerca o lejos. Por lo que sabemos, esta anomalía podría estar basada en un código como Coda, aunque el hecho de que no pueda verlo o al menos la exonera. Estamos atrapados buscándolo en internet, y hay una razón por la que tantos delincuentes lo usan. Es difícil rastrear a la gente. ¿Qué pasa con la aplicación? Todavía está usando chivos expiatorios, pero los estamos arrestando en masa. Nuestro topo dice que la noticia se está difundiendo y que la gente está entendiendo que no vale la pena arrestar por el dinero gratis que obtendrán por hospedarlo. La anomalía aún no le ha llegado, pero es solo cuestión de tiempo. ¿Y luego atacamos? Eso espero. Jaune se pasó una mano por el pelo y suspiró. Esta tiene que ser la primera vez que presiono por la destrucción de una anomalía no letal. Podía ver por qué eso podría molestarle, pero personalmente estaba de acuerdo en que este debía ser eliminado. Las personas no deberían enterarse de quién era su pareja de esta manera, y no deberían ser llevadas al caos o la desesperación porque alguien en el otro lado del mundo ya estaba en una relación. Si se quedaba callado sobre esto y mantenía la nariz baja como Coda y los demás, entonces ella argumentaría que merecía que lo dejaran en paz, pero no estaba haciendo nada de eso. Estaba luchando por convertirse en clase de la realidad. Quería la protección que venía de ser una parte demasiado importante de la sociedad para que ArcCorp la destruyera. Y eso era un poco aterrador cuando lo pensaba bien. Las anomalías de la clase de realidad no eran solo cosas que existían, sino que eran ignoradas. Grimm había cambiado todo el paisaje, aniquilando ciudades y formalizando toda una carrera a partir de cazadores y cazadoras. Lo mismo para la luz del alma, o aura, como se le llamaba. Olve Comes Dus no solo había hecho ricas a unas pocas personas. Había destruido por completo las industrias de energía y energía del mundo, reemplazándolas todas con polvo y convirtiendo a Remnant en el peor adicto del mundo. No eran solo cosas que destacaban. Cambiaron el mundo. Si Matchmaker se convertía en Reality Class, entonces imaginaba cómo podría alterar la forma en que funcionaba el mundo. Las citas y el romance podrían dejar de existir, y las personas podrían verse obligadas a pasar por eventos casamenteros casi distópicos en los que ambos tenían que usar la aplicación y luego se les asignaba su pareja correcta para el matrimonio. Podrían haber quedado atrás los días en los que podrías conocer a alguien y enamorarte porque un vistazo rápido a una aplicación dictaría si deberías molestarte o no en buscar una relación de este tipo.
Sería como si el tipo de sangre de una persona dictara su carrera, y le recordaba a esas viejas teorías eugenésicas que involucraban la forma óptima del cráneo, y cómo se podía saber si una persona era violenta o poco confiable por la forma de sus rasgos faciales. Todo era una mierda y, sin embargo, el casamentero lo haría realidad. Después de todo, el romance era un trabajo duro. Las citas eran un trabajo duro. La vida sería más conveniente si todo el mundo pudiera entregar la responsabilidad a una aplicación y luego casarse con quien dijera. Y a la gente le encantaban sus comodidades. Lo mismo que les gustaba la energía barata y no querían oír hablar de los costes de la misma. Hay que destruirlo, dijo. Realmente no hay otra opción. Puede que no sea violento, pero es agresivo. Nos está atacando. Lo sé. Jaune suspiró y cerró su portátil. Se siente como si estuviera traicionando algo, pero eso es ser tonto. Con un poco de suerte, esta cosa ni siquiera estará en Vale. Que sea responsabilidad de otra persona. Blake suspiró. Ahora nos has maldecido. La ley de Murphy no es una anomalía. Lo hemos comprobado. Su pergamino se disparó. Un segundo. Lo que siguió fue una conversación unilateral en la que Jaune se desplomó cada vez más, levantando la mano para cubrirse la cara mientras Nicholas Ark sin duda hablaba con él. Blake esperó, con las manos en las caderas, hasta que terminó la llamada. Está en Vale, ¿verdad? Personalmente cazaré la ley de Murphy y la mataré. Se puso de pie. Pero no del todo en Vale. Está en la costa este de Vale, un importante puerto comercial entre Vale y Mistral. ¿La mayor parte del comercio no pasa por el puerto de la ciudad? Sí, pero hay un ferrocarril que viene a este lugar, por lo que es más barato para las empresas más pequeñas de Mistral enviar a este puerto y luego buscar el miedo ferroviario para llevarlo a Vale. Hizo un gesto con la mano, aparentemente terminado con la conferencia de negocios. El punto es que es un lugar de tamaño decente. Más pequeño que Argus, pero más grande que la ciudad promedio. Unas 15.000 personas. Finalmente se contactó con nuestro topo y pudimos rastrear el contacto como si viniera de allí. ¿Podría haberlo enviado a través de otro, no? Absolutamente, pero no podemos ignorar esto. También hemos cortado el acceso a internet en ese lugar. Se apagaron las torres que transmitían la señal. Están aislados del mundo y nuestra anomalía no podrá hacer nada. No nos arriesgamos a que filtren más información confidencial en línea si saben que vamos a venir. La ciudad de Asport era más industrial de lo que esperaba, con edificios altos y compactos de hormigón y varios almacenes. Era obvio que había comenzado como un almacén y un centro logístico primero, porque los almacenes junto a los muelles y el ferrocarril eran más grandes que algunos de los bloques de apartamentos. Todo lo demás había surgido lentamente a su alrededor. Aterrizaron y fueron recibidos con numerosos mensajes de error en vallas publicitarias electrónicas y horarios. El apagón de internet estaba causando estragos una vez más. Jaune y Blake caminaron a través de la confundida gente del pueblo con sus trajes negros, ambos con guantes. Sus brillantes zapatos negros resonaban en el pavimento mientras se abrían paso por la ciudad y se dirigían a su destino. El rastro había sido específico y tenían una dirección. Aunque no había garantía de que la anomalía siguiera allí. Es posible que ya se haya movido. O podría haberse atrincherado y preparado sus defensas. Entrarás primero con Aura, dijo Jaune. Manténme informado. Blake asintió, sin molestarse por el hecho de que Jaune la enviara adentro. Fue una decisión sensata. Una vez que tengas los ojos puestos, avísame y puedo entrar, pero confiaré en ti para juzgar si eso es seguro. Reglas de enfrentamiento. Manténlo callado, pero mátalos. Daño estructural limitado si podemos evitarlo, ya que no queremos que esto quede expuesto. Anotado. Llegaron al edificio que les había sido señalado. Era una casa aparentemente descuidada, con un jardín cubierto de maleza y 6 bolsas de basura tiradas afuera. El correo estaba metido en el buzón, y Jaune despegó uno para obtener un nombre. Roger Marmol. Lo fotografió en su pergamino y lo volvió a deslizar, luego hizo un gesto hacia la puerta. Blake se acercó lentamente y probó la manija, listo para forzar la cerradura si era necesario. Pero estaba desbloqueado. La puerta crujió lentamente hacia adentro mientras ella la empujaba, haciéndose a un lado en caso de que hubiera una trampa. No pasó nada. No mucho más segura de sí misma, salió al pasillo y permitió que sus ojos faunos se adaptaran a la penumbra.
Era una casa pequeña con una sola sala de estar, una cocina al otro lado y luego una escalera que conducía hacia arriba. Estoy revisando el piso de arriba, dijo, y Jaune asintió con la cabeza desde la puerta. Las escaleras estaban polvorientas y sucias, y eso le decía más que nada que el área de arriba probablemente estaba abandonada. El polvo era tan denso que dejaba huellas donde nadie más las había dejado, pero siempre existía la posibilidad de que la anomalía fuera incorpórea o inmóvil, por lo que la falta de tráfico no garantizaba nada. En el primer piso había 2 dormitorios y un solo baño, y mientras que un dormitorio era estéril, utilizado únicamente como almacén, el otro estaba decorado. Debía de ser de Roger. Blake intervino, observando las numerosas estatuas de figuritas de cazadoras con poca ropa, y los carteles de las mismas en la pared. Reconoció a Cazadoras X, una serie publicada hace unos años que romantizaba el trabajo y presentaba a una chica luchando contra legiones de Grimm. Había oído que tenía bastantes seguidores, pero la vida había sido demasiado dura en el Colmillo Blanco para que ella fuera una fan. Tampoco se había dado cuenta de que hacían versiones pornográficas de eso, pero no estaba del todo sorprendida. Dejando atrás los carteles y las figuritas, se dirigió al escritorio donde había un pequeño ordenador. Estaba cubierto de polvo como todo lo demás, y cuando presionó el botón respectivo, se negó a encenderse. La electricidad debe haber sido cortada, probablemente debido a la falta de facturas pagadas. He encontrado el dormitorio, le dijo a Jaune, hablando por el pequeño micrófono que llevaba en el cuello. No hay señales de la anomalía ni de que alguien haya estado aquí recientemente. ¿Alguna evidencia que se destaque? Una computadora sin energía que podría tener algo encima. Aquí también hay un álbum de recortes. Blake lo abrió, esperando notas o dibujos al azar. Uf. Blake. ¿Qué es? Fotos, siseó ella. Fotos de chicas. No. Una niña. Jaune soltó una risita. ¿Otro adicto al porno? Así no, Jaune. Estos son fotos de una chica soltera, y ella no parece ser consciente de ellas. Su risa terminó abruptamente. Afortunadamente, no es menor de edad, pero hay fotos de ella en ropa interior que estoy bastante seguro de que fueron tomadas a través de una ventana, y luego otras de ella simplemente haciendo cosas en su casa. Tenemos un acosador, entonces. Hazles fotos. La localizaremos después y nos aseguraremos de que esté a salvo. Salta hasta el final. ¿Cuál es la última? Blake hizo lo que le dijeron, primero tomando fotos y luego saltando hasta el final del libro. Si se trataba de un hombre que se había transformado, como sugería el dormitorio muy humano, entonces tenía sentido que las últimas imágenes pudieran dar una idea de la causa. También había muchas fotos. La mayoría eran mansos, aparte de su naturaleza ilegal, de esta chica que se ocupaba de sus asuntos o caminaba por la ciudad. Algunos, en los que ella sonreía alegremente, tenían corazones de amor dibujados a su alrededor, y había notas de cosas que le gustaban, como que la persona estaba construyendo un perfil. La hizo sentir incómoda. Adam, en su peor momento, nunca había sido tan espeluznante. Luego llegó a la última página, y las páginas estaban crujientes y pegadas. Blake hizo una mueca y los separó, agradecida por sus guantes. En la última doble página del cuaderno, las fotos habían dado un giro. La mujer en ellos estaba desnuda y estaba teniendo relaciones sexuales, pero era con otra persona. La primera la mostraba dando la bienvenida a un hombre a la habitación, la foto nuevamente tomada desde la ventana, y la siguiente los mostraba besándose, desnudándose y luego haciendo el amor. No había corazones de amor en la página. El rostro del hombre había sido garabateado en todas las imágenes, y las palabras estaban escritas de forma irregular alrededor de las imágenes. No fueron amables. Puta, zorra, perra. Todos eran así, términos despectivos para una mujer que probablemente solo estaba haciendo el amor con su nuevo novio. Naturalmente, su acosador obsesionado se lo había tomado de otra manera. Aunque eso no le había impedido dejar una mancha oscura en la imagen final de la que Blake se alejó. Era demasiado viejo para oler a nada, pero el simple hecho de que supiera lo que era la hizo alejarse. Uf. Esto es enfermizo. Tengo las fotos, Jaune, pero por el bien de quien quiera que sea, ¿podemos destruir el álbum de recortes? Negativo por ahora. Podría ser importante. Sin embargo, ciérralo. Si encontramos y matamos la anomalía, dejaré que regreses y la destruyas. No necesitaremos la evidencia entonces, pero podría resultar útil mientras tanto.
Al menos, podría haber pruebas de ADN aquí. Huellas dactilares. ¿Algo más líquido? Jaune se tomó un momento y gimió. Uf. No necesitaba saber eso. Y no necesité tener que tocarlo. Al menos, estoy quemando estos guantes. Blake cerró el libro y se dirigió a la puerta. Vuelvo a bajar Y. Se oyó un ruido debajo de la escalera. Un estallido audible. Jaune, ¿escuchaste eso? Así es. Debajo de las escaleras. Se supone que esta casa no debe tener sótano. Buscaré una entrada. Al volver a bajar, revisó el armario al costado de la escalera, pero no encontró nada allí. Luego revisó la cocina y la sala de estar. Había una alfombra en el suelo debajo de una mesa de café. El tipo en cuya casa estaban no era lo que uno llamaría un criminal endurecido o inteligente, así que decidió probar el viejo cliché y darle la vuelta a la alfombra. Lo encontré, dijo, suspirando. Eclosiona debajo de la alfombra como si estuviera sacado de una película de terror. Se oyeron pasos detrás de ella cuando Jaune entró. Esperemos que lo que vemos allá abajo no sea lo mismo. ¿Crees que es peligroso? Lo único que hace es buscar pareja. Me preocupa más para qué hizo el sótano, y si esta víctima suya de acoso podría haber sido, ya sabes. Jaune no continuó, y no tenía por qué hacerlo. A Blade ya se le estaba cayendo el estómago. ¿No habríamos oído hablar de un caso de personas desaparecidas si eso fuera cierto? Preguntó. Espero que sí, y espero que mi peor escenario sea solo ese. Jaune se arrodilló y probó la escotilla. No se movió. Está cerrado desde adentro. Miró a su alrededor. Esta casa parece sólidamente construida. Da un paso atrás. Voy a quemar esto. Blake se alejó unos pasos cuando Jaune se quitó el guante derecho y apretó la mano contra la madera, no contra la madera, sino contra el extremo más alejado del mango, donde presumiblemente estaban las bisagras. Una mano ardiente hacía una cosa de fuego, pero el brazo de Jaune ardía a una temperatura mucho mayor que esa, así que en lugar de incendiarse, la madera se ennegreció y se peló, astillándose como carbón sin quemarse nunca. Pudo hundir la mano en ella lentamente, luego gruñó, habiendo encontrado algo un poco más difícil. Entendido. Dame un segundo. Se oyó un ruido sordo y la esquina superior izquierda de la escotilla se hundió notablemente. Jaune se quitó el brazo e hizo lo mismo más abajo, derritiendo esa bisagra hasta que se debilitó lo suficiente como para que él también la rompiera con los dedos. La puerta se abrió hacia abajo, colgó de su pestillo, luego también se rompió y todo cayó con un estrépito todopoderoso. El elemento sorpresa había desaparecido, así que Blake saltó con los pies por delante y las manos en el aire. Sus ojos contemplaron la escalera de madera y la corta caída, de unos 2 metros, antes de caer al suelo en cuclillas. Las paredes eran de ladrillo, pero irregulares, y había un estrecho túnel que conducía a una puerta. Blade la abrió al hombro e irrumpió en un sótano pequeño y a medio construir. Era obvio que Roger Marble no había tenido tiempo de terminar su guarida de amor, su prisión en el sótano o lo que fuera que pretendiera, y por eso ella estaba agradecida. No había ninguna mujer capturada, ni un esqueleto, ni un cuerpo, ni siquiera esposas que lo sugirieran, pero había una cama, y solo eso la hizo pensar lo peor. Sin embargo, eso no era lo único que había en el sótano. Allí también había una criatura. Podría haber sido humanoide alguna vez, pero ahora no era nada de eso. Su cuerpo era largo y delgado como un 100 pies, pero con una cabeza humanoide pegada encima. La cara era mitad y mitad. Mitad hombre, mitad mujer, pero dividido por la mitad con el pelo largo y rubio a la izquierda y el pelo corto y negro a la derecha. Tenía demasiados brazos, lo que le hizo pensar de nuevo en un 100 pies. Tal vez 10 brazos en total, 5 a cada lado, y luego 3 más a cada lado que usaba como 6 patas. Salpicadas por su pecho, como los botones de una camisa, había lentes de cámara, y 2 alas insectoides que salían de su espalda parpadeaban lentamente, y cuando parpadeaban hacían que el aire se volviera borroso y se retorciera hasta que Blake pudo ver su cara superpuesta en las alas de la izquierda, y el hecho de que su aparente coincidencia, el hombre de Batwoman, en las alas de la derecha. Lo encontré. Gritó, porque las cosas que el rostro de hombre y mujer se habían clavado en ella, la boca se abrió en un grito de rabia. Apareció Gamble Shroud. Quieto, no se mueva. No se congeló. Vino directo hacia ella.
Blake le disparó 3 tiros antes de que la derribara, atrapándola en el estrecho pasillo donde realmente no podía moverse ni esquivar de ninguna manera significativa. Blake se dejó caer de espaldas, confiando en que su aura la cubriría y también confiando en que Jaune aprovecharía la oportunidad que se le había presentado para inclinar su cuerpo hacia la escotilla. «Maldad», gritó. «Puta malvada. Mujer inútil. Tú también hiciste trampa». Defenderse de 10 brazos era un problema, pero no podían atravesar su aura. Eso no impidió que lo intentara, y Blake jadeó y levantó una rodilla cuando sintió que 2 de ellos le agarraban el pecho. Su ajustada chaqueta negra impidió que se agarrara realmente, pero no se podía negar que lo había intentado. «Monstruo pervertido», siseó. Las manos volvieron a alcanzarla, con dedos humanos agarrándola. Pero fue entonces cuando Jaune aterrizó de espaldas y hundió su brazo en llamas en lo que debería haber sido su columna vertebral. Su mano ardiente atravesó la carne un poco menos maleable que la humana, e incluso estalló en su frente como una película de terror. Los dedos de Jaune se extendieron frente a la cara de Blake. Gritó la anomalía, golpeándola y derribando a Jaune también. Se deslizó de vuelta al sótano principal cuando Jaune ofreció su mano buena y no llameante para levantarla. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. Sabía que saltarías al suelo si te daba la espalda. Él le sonrió. Buen pensamiento. Injusto. Aulló la criatura. Es injusto. No le estoy haciendo daño a nadie. Estoy ayudando. Señor Mármol, supongo. Jaune volvió a ponerse el guante. Me temo que, si bien puede tener buenas intenciones, ha causado mucho daño, incluidas muertes entre las personas que usan su aplicación. Hubiéramos estado mucho más dispuestos a hablar si no hubieras intentado sacarnos a nosotros también. Y tu aplicación no está ayudando a la gente, espetó Blake. Está rompiendo relaciones y llevando a la gente a actos locos de celos. La criatura 100 pies se levantó. Estás enojado porque está rompiendo tu monopolio. Blake hizo una mueca. ¿Qué? ¿Qué monopolio es ese? Gente atractiva. Gritó. Tienes el monopolio de las citas. Es fácil para ti. Guapo, hermoso, guapo. También se burló de Jaune. Puedes salir con quien quieras, cuando quieras. No tienes idea de lo que es ser feo. No tienes ni idea de lo que es que las chicas te digan que no y que te vayas con deportistas como él. Yo. Jaune se echó a reír. Nunca he tenido novia en mi vida. Pero sí lo ha hecho. Rugió, señalando a Blake. Puedo verlo todo. Puedo ver tanto el pasado como el futuro. Se echó a reír, levantándose. ¿Qué tal si expongo todo eso ahora? ¿Quieres que le diga cómo abandonaste a tu amado Adam? Blake se encogió de hombros. Puedes si quieres. La criatura se quedó paralizada. ¿Qué? No me importa, dijo Blake, apuntando con su pistola a la anomalía. Y dudo que a Jaune tampoco le importe. Él sabe que tuve una relación pasada, y no es como si fuera asunto suyo. A su lado, Jaune se encogió de hombros, totalmente indiferente. Salí con un hombre llamado Adam, le dijo. Era colmillo blanco. Al principio fue bueno, pero éramos jóvenes y estábamos enamorados, y él empezó a ponerse más violento, así que lo dejé. La respuesta de Jaune era predecible. Parece que saliste en el momento adecuado. Blake sonrió y observó cómo la cosa se esforzaba por comprender. Parecía esperar que Jaune se asustara, y tenía una sospecha de por qué. ¿Crees que eso es un gran problema, no? Le preguntó. ¿Piensas que el hecho de que ya no sea virgen de alguna manera disminuye mi valor? ¿También piensas que la única razón por la que Jaune y yo seríamos socios es porque somos amantes en secreto? ¿Estoy en lo cierto? Su silencio lo confirmó. Eso es patético. No todo gira en torno al romance, y no todo lo romántico gira en torno a la apariencia. Incluso si Jaune y yo estuviéramos saliendo, a él no le importaría ni por un segundo con cuántos hombres hubiera estado antes o quiénes fueran. Y eso debería ser prueba suficiente de que dimos nuestros propios problemas. El romance no es tan blanco o negro. Retrocedió. Estás mancillado. Eres un tramposo. Rompiste con Adam. ¿Sí, y? Blake sonrió maliciosamente. En primer lugar, romper con alguien no es engañarlo, pero supongo que eres el tipo de chico que piensa que una chica le pertenece cuando sale. Déjame adivinar, esa chica a la que estabas acosando, ella te rechazó, ¿no? La amaba.
Pero ella no te quería, dijo Jaune, interrumpiéndote. Sucede, hombre. Supéralo. No. Rugió, lanzándose hacia ellos. Blake disparó 2 veces y lo hizo tambalearse con una bala en el pecho y otra en el estómago. Monstruos. Gritó. Horrible y cruel rompecorazones. La amaba. Le lo habría dado todo. La habría hecho feliz. Blake se habría compadecido de ella si no hubiera sido tan detestable, y si no hubiera intentado ya sentirla. Había lástima y luego repugnante, y esta anomalía, no, esta persona, pertenecía a esta última categoría. El mundo sería un lugar mejor conmigo. Dijo. ¿No puedes verlo? No más incertidumbre, no más dolor, no más corazones rotos. Puedo hacer que el mundo sea mejor. Puedo hacer que la gente sea más feliz. Lo predeterminarías todo. Puedo ver la verdad. Miro más allá de las apariencias. Miro más allá de lo guapo que es un hombre o de lo sexy que es una mujer. Puedo mostrarle a la gente quién realmente los hará felices. No más deportistas, no más perras, solo personas en relaciones felices, amorosas y leales. Te lastimaste una vez y dejaste que eso dictara tu vida. Siseo Blake. Supéralo. Hay personas que lo han pasado mucho peor que tú, y no vieron la necesidad de perder su humanidad y convertirse en un monstruo por ello. ¿Intentaste encontrar el amor en otro lugar? ¿O era ella o nada? Ella era mía. Esto último, entonces. Blake apretó el gatillo. Solo para que Jaune la detenga. Jaune. Espera un segundo. Dio un paso adelante, sonriendo reconfortantemente. Muy bien, grandullón. Sabes quién soy, ¿verdad? Jaune. Oficina de contenciones. Sabes que soy el que tiene más probabilidades de no matarte. No es así. ¿Por qué razonaba con ella? Ambos habían decidido que había que matarlo, y Harcourt no les permitió tomarlo vivo. Blake tampoco quería darle una oportunidad. Esta era una inteligencia humana, y era misógina y potencialmente violenta, pero Jaune hizo un gesto con la mano detrás de él para que bajara su ar. Vamos, señor Mable. Sabes que esto se acabó. Te atrapan, e incluso si de alguna manera te deshaces de nosotros, el resto de Harcourt sabe dónde estás, y no es como si pudieras salir de Eastport con ese aspecto. Lo mejor que puedes hacer ahora es cooperar. La criatura giró su extraña cabeza dividida en dos a izquierda y derecha, como si estuviera midiendo sus probabilidades de escapar. Eran delgados y, a pesar de lo inhumano que era, no parecía tener ningún poder ofensivo. Su capacidad anómala era determinar la pareja perfecta de alguien, y su forma, Blade no estaba seguro de por qué había tomado esa forma, pero tal vez era simbólica. Era obvio que Roger Marble había sido un bicho raro, y se había convertido en un insecto. Había tomado fotos y tenía lentes de cámara en el pecho. Había estado obsesionado con el amor verdadero y había adquirido una habilidad basada en él. Juntar todas esas cosas no respondió nada, pero le hizo preguntarse si la propia imagen que una persona tiene de sí misma podría influir en su transformación de alguna manera. Si Roger inconscientemente pensaba en sí mismo como un asqueroso, o como un insecto sin valor a los ojos de su amada, entonces tal vez se convertiría en un insecto para representar eso. Jaune había cambiado cuando su madre murió a causa del fuego, y su mano había estado en el infierno. Tal vez se había visto a sí mismo como carbón siendo quemado vivo, y parte de su cuerpo se había convertido en una fuente inagotable de combustible y llamas. Era algo de lo que tendría que hablar con Jaune después de esto. Solo tengo unas cuantas preguntas para usted, señor Mable, y si las contesta, intentaré conseguirle una sentencia más favorable. Sabes que esta es tu mejor oportunidad. Ayúdeme a ayudarle, señor Mármol. Sus alas baten. No puedo ver tu partido. Soy una anomalía, señor Mármol. Como tú. Las anomalías no pueden afectarse entre sí. Vaya. La voz humana de Roger se hizo oír. No lo sabía. No esperaría que lo hicieras. Es todo un conocimiento muy confidencial. De eso es de lo que quiero hablarte. Jaune se inclinó. ¿Cómo supiste de Harcourt y sus miembros? ¿Cómo supiste de las anomalías de la clase de realidad para saber que debes tratar de exponerte para estar a salvo? Sabes cosas que nadie debería saber, y que tu poder no puede haberte dicho. Los ojos de Jaune se endurecieron. Entonces, ¿quién te habló de nosotros y de todo lo que hacemos? Los ojos de Blake se abrieron de par en par. Tenía razón.
Esta anomalía había conocido a ArcCorp, y sabía que su mejor apuesta era convertirse en una anomalía de clase realidad. Pero eso no era de conocimiento común. Nunca se suponía que lo fuera. Ninguna otra anomalía había sabido de esto aparte de Winter, y solo por la razón obvia de estar relacionada con ArcCorp. La única forma en que este tipo podría haberlo sabido sería si alguien le hubiera dicho cómo convertirse en Reality Class. ¿Hubo un traidor dentro de ArcCorp? Sí, la criatura se lamió los labios. Si te lo digo, me mantendrás a salvo, ¿verdad? Jaune sonrió. Prometo que haré lo mejor que pueda. Está bien. Era mi bufete de abogados. Esa no era la respuesta que Blake esperaba, ni Jaune a juzgar por su expresión de asombro. Me dijeron en una consulta que la única forma en que podría convertirme en una anomalía legalmente aceptada era si ArcCorp me registraba como clase realidad, y que estaría a salvo de todo daño una vez que eso sucediera. También me hablaron de todos ustedes, y de lo que hacen, y de cómo no deberían atraparme antes de que me convirtiera en clase realidad. Suspiró. Y yo también estuve muy cerca. Espera. Jaune estaba frenético. Retrocede. ¿Un bufete de abogados te dijo todo eso? ¿Quién? ¿Cuál? Era Anomalías y Hijos. Jaune negaba con la cabeza. ¿Qué? ¿Te lo estás inventando? No. Te prometo que es verdad. Su tarjeta apareció en mi escritorio 3 días después de que me convirtiera en esto, explicó, y la llamé y organizaron una reunión para discutir mi caso. Me explicaron todo y luego me hablaron de ti y de cómo podía convertirme en clase realidad. Firmé un contrato y todo. Jaune abrió la boca. Pero el hombre del traje blanco a la izquierda de Jaune se le adelantó. Usted firmó un contrato, señor Marble, y debo decir que también aceptó una cláusula de confidencialidad dentro de dicho contrato, y declaró que entendía lo que eso significaba. Sacudió la cabeza. Tut. Ahora estás incumpliendo el contrato, y nos tomamos muy en serio nuestros contratos. Jaune se apartó de un salto. La pistola de Blake giró hacia el hombre que había aparecido en el sótano sin que ninguno de ellos se diera cuenta. Tenía ojos azules brillantes, cabello canoso y una hermosa sonrisa. Ah, señorita Belladonna. ¿Con qué derecho legal me apuntas con un arma? Ninguno, me atrevería a decir. Su mano se movió y apartó el arma sin controlarla. Con los ojos muy abiertos, trató de tirar de él hacia atrás, solo para sentir que estaba luchando contra un imán que repelía a otro. Podía apuntar el cañón a su izquierda, al suelo, por encima de él e incluso moverlo en círculo a su alrededor, pero no podía apuntar el arma hacia él. Ni en lo más mínimo. Jaune. Gritó. No puedo disparar. Por su propio bien, señorita Belladonna. Usted no querrá infringir la ley como el señor Marble aquí. En Anomalías y Hijos nos lo tomamos muy en serio. Me temo, señor Marble, que usted ha incumplido su contrato y, por lo tanto, debemos incumplirlo. Chasqueó los dedos. Y la anomalía, Matchmaker, estalló de adentro hacia afuera. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo, sus entrañas rompieron su epidermis y no rociaron sangre sino que la rezumaron por el suelo. Cayó sobre sí mismo, desplomándose en el suelo en un manojo de carne podrida. Blake se atragantó y se tapó la boca con la mano libre. Pido disculpas por el desastre, dijo el hombre del traje blanco. A modo de disculpa, por favor, encuentre aquí alguna información sobre el señor Marble que debería ser suficiente para que su aplicación se cierre para siempre. Lanzó un pendrive a Jaune, quien lo atrapó con su mano sana. Ah, señor Ark. Durante mucho tiempo habíamos considerado ofrecerle nuestros servicios si deseaba separarse de su familia, pero vemos que aún no es el momento adecuado. Jaune se quitó el guante y se acercó al hombre. No puedes detenerme como lo hiciste con Blake. Soy una anomalía. Ah, pero también estaba aquí el señor Mármol y pude darle la vuelta, dijo el aparente abogado, señalando la anomalía muerta. Tenía razón, y Jaune se quedó paralizado. Descubrirá, señor Ark, que la ley no hace diferencias. Si estás violando la ley, entonces a la ley no le importa si eres humano, fauno o anomalía. Pero hoy me siento indulgente. Chasqueó los dedos. Así que solo corregiré el hecho de que ingresó a esta casa sin una orden de registro apropiada. El mundo cambió, y Blake se tambaleó, aterrizando a trompicones en una calle tranquila con su arma desenfundada. Estaban de nuevo frente a la casa, con la puerta abierta y la zona tranquila. Jaune estaba a su lado, transportándose tan fácilmente como ella, y a pesar de que él era una anomalía.
Y se suponía que las anomalías no podían afectar a otras anomalías. Blake intentó entrar en la casa, pero Jaune la detuvo. No podemos arriesgarnos, dijo. Vamos a informar de esto. El casamentero está muerto y tendremos que asegurarnos de que el equipo de investigación tenga una orden de registro oficial antes de entrar en ese lugar. El abogado. Ya se ha ido, y no quiero ver lo que podría hacernos si irrumpimos en contra de la ley. Parece tener alguna habilidad relacionada con eso. O reglas. Si alguna vez lo volvemos a ver, tendremos que asegurarnos de que todo se haga según las reglas. ¿Crees que volveremos a verlo? Tendremos que hacerlo. Su firma, anómala o no, aconsejó una nueva anomalía sobre cómo convertirse en clase de realidad. No tengo idea de quiénes son sus clientes o con qué están pagando, pero si le van a decir a la gente que intente convertirse en Reality Class, eso los convierte en enemigos inmediatos y prioritarios de ArcCorp. Blake suspiró y enfundó su arma mientras Jaune hacía la llamada. Al menos habían hecho aquello a lo que habían venido. Eso debería complacer al menos a ArcCorp y comprarles un poco de espacio para respirar. Incluso si eso significaba que apareciera una nueva amenaza. Con un poco de suerte, esto podría ser responsabilidad de otra persona. Capítulo 71. El encubrimiento de Matchmaker fue mucho menos complicado de lo que Blake hubiera esperado de una anomalía que había llegado y tocado más del 90% de la población mundial de una forma u otra. La gente notó la pérdida de la aplicación, pero estaban demasiado felices de atribuirlo a algo que salió mal con la codificación durante la interrupción de Internet. Eso, junto con la información filtrada de los gobiernos de Remnant de que la aplicación había utilizado medios ilegales para acceder a la información segura del censo y a las bases de datos, había galvanizado a la gente para que propusiera sus propias ideas. Teorías conspirativas, básicamente. Pero incluso cuando la brigada de sombreros de papel de aluminio estaba inventando teorías estúpidas sobre extraterrestres y la élite adinerada y una fuerza oscura que controlaba el mundo, estaban cumpliendo las órdenes de ArcCorp y haciendo que el asunto de la eliminación de la aplicación de la vida pública fuera una broma. Las teorías de la conspiración eran extravagantes y estúpidas, y la gente se reía de ellas. Nunca hubo ninguna prueba, y aunque algunos idiotas acérrimos se aferraron a las conspiraciones, la mayoría de la gente aceptó que probablemente era solo la línea oficial del gobierno. La parte irónica era que probablemente no lo creerían si los gobiernos hubieran salido y se lo hubieran dicho, pero el hecho de que ArcCorp hubiera filtrado la información como un ataque de piratería informática o una violación de la seguridad hizo que la gente confiara en él. Al fin y al cabo, el hecho de que los gobiernos fueran estúpidos y filtraran información confidencial era de alguna manera más creíble que decir la verdad. Vivían en un mundo oscuro, pero ni siquiera Blake podía discutirlo. Los políticos ocupaban un lugar bajo en la lista de personas en las que confiaría, incluso por debajo de Adam. Pero eso no quería decir que el casamentero no hubiera afectado al mundo a su manera. La gente seguía muerta, las relaciones seguían arruinadas, y Blake todavía tenía una cita con Sam con la que lidiar, el problema de Jan y un gran paso propio que poner a descansar. Mirando su pergamino, echó un último vistazo al hombre vacuano que era su pareja perfecta. Ni siquiera sabía su nombre, y probablemente nunca lo sabría. Cada vez que lo miraba, encontraba más cosas que le gustaban, pero eso era probablemente un efecto placebo de saber que él la haría feliz. Fue una sensación horrible. Su pulgar se posó sobre el botón de eliminar. No sería difícil localizarlo y conocerlo. Sin embargo, tal vez ya estaría en una relación. ¿Eso la haría sentir mejor o peor? Podría ser un alivio saber que él estaba fuera de su alcance, pero también podría hacerla arder de celos, y para un hombre que ni siquiera había conocido. Blade negó con la cabeza, apretando los dientes. Una anomalía, no debería causarle tantos problemas. El botón brilló cuando presionó hacia abajo y borró para siempre la cara de su pergamino. Era lo mejor, aunque doliera. Una cabeza enorme con una boca arremolinada de molares humanos y ojos como pozos de luz de fuego azul empujó debajo de su axila, haciendo que su mano se deslizara hacia atrás sobre un abdomen resbaladizo pero no viscoso. Dos de las largas y delgadas piernas de Timothy presionaron sobre su regazo mientras él siseaba. Gracias, Timothy. Blake se frotó la cabeza y lo escuchó silbar con satisfacción. ¿Sentiste lo triste que estaba? Realmente eres un chico tan dulce.
El dulce niño estaba viviendo habitación con ella en el futuro previsible, gracias a que la hermana pequeña de Jaune era esperada en cualquier momento para su pasantía o aprendizaje, como sea que lo llamaran. El simple hecho era que no querían correr el riesgo de que Timothy la asustara para que actuara agresivamente, porque entonces Blake tendría que asesinar a la pequeña perra y eso haría que el trabajo fuera incómodo. ¿Has terminado de hacer una telaraña en mi dormitorio? No conseguiste nada en mi cama, ¿verdad? Buen chico. Blake le dio un masaje entre los ojos y se acercó a una bolsa que Jaune le había dado, derramando unos cuantos grillos muertos sobre el sofá, que la araña aspiró. No tenía una boca con la que morder, y era más como si la comida fuera succionada por un agujero negro en la base de su boca. Los molares eran en realidad solo para mostrar, o tal vez un método de comunicación. Hacían un chirrido mientras giraban, como si alguien rechinara los dientes en voz alta. Pensó en la reacción de Sanoyan si alguna vez volvían a la suya y encontraban a esta araña de 6 pies en una enorme telaraña a menos de 2 pies a la izquierda de donde dormía. Ese sería probablemente el final de la cita allí mismo, y posiblemente el final de ellos si tuvieran aracnofobia y sufrieran un ataque al corazón. Ni siquiera era que ya no se diera cuenta de lo horrible que era la anomalía, o de por qué la mayoría de la gente le tendría miedo. El simple hecho era que ella había lidiado con tantas anomalías peligrosas y Timothy estaba justo al final de la lista, lo que lo convertía en un amor absoluto en comparación. Dado que había cantidades potencialmente infinitas de anomalías no peligrosas por ahí, tenía que preguntarse por qué no se habían topado con más. Tal vez porque eran demasiado discretos y no llamaban la atención. Incluso los que no son inteligentes, como la bola 8 y la pizarra en blanco, solo llamaron la atención debido a que otras personas abusaron de ellos. No le sorprendería que hubiera familias en todo el valle que tuvieran baratijas familiares extrañas que hicieran cosas extrañas, que no se dieran cuenta de que eran anómalas. Imágenes en las que la gente se movía, globos de nieve que hacían que una habitación se enfriara o lámparas de pie que curaban la vista con el tiempo. Pequeños efectos anómalos de los que la gente podría pasar toda su vida sin darse cuenta, y que por lo tanto nunca llamarían la atención de ArcCorp. Simplemente no hubo tiempo para encontrarlos cuando sus días fueron ocupados por plagas de sangre asesinas, anomalías temporales que acabaron con el mundo y ahora un extraño equipo de asistentes legales anómalos. Con un poco de suerte conseguiremos algunos trabajos bonitos y sencillos, le dijo a la araña. Sí, aceptó ella. Pero una chica puede tener esperanza, ¿verdad? Amber Ark era innegablemente lindo. Era una chica bajita de 1,85 m, con el pelo rubio peinado hacia atrás hasta los hombros en lo que debía de ser un intento de hacerla parecer mayor. El hecho de que llevara un diminuto traje negro, hecho a medida para ella, le daba el aspecto del hijo de una celebridad obligado a asistir a un evento de gala, excepto que obviamente estaba haciendo todo lo posible para que funcionara. Sin embargo, el pequeño puchero hosco que lucía molestaba a Blake, y sobre todo porque se tensaba cada vez que miraba a su hermano mayor o a cualquiera de las anomalías que se exhibían en la oficina de contención. El hecho de que considerara que su propia carne y sangre eran tan desagradables como una anomalía lo decía todo, y no era sorprendente en lo más mínimo. Blake, esta es mi hermana pequeña, Amber. Amber, soy Blake Belladonna, mi empleada y socia aquí en la oficina de contención. Pensé que no se te permitía tener empleados, murmuró la muchacha. Incluso su voz era joven, aunque obviamente estaba tratando de profundizarla para la edad. Padre hizo una excepción después de la actuación estelar de Blake en Ciudad Crepuscular. Blake incluso pudo reunirse con nuestra madre y trabajar con ella para localizar el corazón de la ciudad y sobrevivir solo allí durante casi un día completo. Eso parecía ser algo incorrecto porque Amber parecía aún más molesta, metiéndose las manos en los bolsillos y mirando a Blake. ¿Era el hecho de que había tenido la última reunión con la madre de la niña, o simplemente el hecho de que había sido aceptada por la empresa? Blake se cruzó de brazos y miró fijamente a la chica, haciéndole saber que no se dejaría intimidar por un saprón de bajo presupuesto. Bueno, dijo Jaune, riendo torpemente al sentir la tensa atmósfera entre ellos. ¿No es genial que todos nos llevemos bien? Jaja. Bienvenida a la oficina de contención, Amber. Como parte de tu pasantía aquí, trabajarás conmigo y aprenderás la forma en que hacemos las cosas. Nos divertiremos. Extendió la mano para tocarle el hombro, pero la chica se apartó. El rostro de Jaune brilló de dolor, pero rápidamente lo ocultó. No lo suficientemente rápido como para que Blake no se diera cuenta y frunciera el ceño a la chica.
No me voy a quedar aquí, ¿verdad? Preguntó Amber. No en la oficina, no. Te he alquilado un apartamento en el complejo de edificios, pero puedes encargarte de tu propio alojamiento si no es de tu agrado. Me quedaré en otro lugar. Genial. Está bien. Jaune se rió, tratando desesperadamente de recuperar algo de control. Bueno, supongo que será mejor que empecemos hoy. El padre y el grupo coral están investigando a Anomalous y Sons, por lo que nuestro trabajo es solo vigilar a Vale y tratar de localizar cualquier anomalía. Lo de siempre. ¿Te han enseñado a buscar casos anómalos, Amber? La chica puso los ojos en blanco. Obviamente. Blake frunció el ceño. Genial. Bueno, empecemos. Puedes tomar los periódicos y hojearlos. Reviso principalmente foros en línea y redes sociales para buscar informes extraños. Tenemos algunos informantes y contactos en la ciudad que también nos avisarán si encuentran algo, pero a veces es un juego de espera. Amber se fue al sofá y se tiró al suelo con un resoplido, agarrando los papeles y haciendo un ruidoso trato de golpearlos. Parecía que iba a ser así con casi todo, haciéndoles dolorosamente conscientes de que no quería estar aquí en cada oportunidad. Blake le hizo señas a Jaune para que se apartara y se acercó para hablarle lejos del mocoso. Ella no quiere estar aquí, Jaune. Lo sé. Suspiró y se agarró los codos, sonriendo débilmente. Supongo que soy el hermano mayor poco cool, ¿eh? Blake suspiró. No me mientas, Jaune. No después de todo lo que hemos pasado. Correcto. Lo siento. Su sonrisa se desvaneció. Las dos sabemos por qué me odia y es lo mismo que todas mis hermanas. Hice que mataran a mamá y luego tuve la temeridad de convertirme en un monstruo al mismo tiempo. No ayuda que papá me permitiera unirme al negocio familiar a pesar de que debería haberme matado. Ya no me ven como Jaune Ark. Soy el monstruo que lo mató a él y a su madre, y luego se apoderó de su cuerpo, y luego me mostraron favoritismo al entregarme mi propia oficina. Por supuesto, no está contenta de que la envíen aquí, pero las otras oficinas todavía se están recuperando de Mountain Glen. ¿Y la oficina del puño tiene a tu otra hermana? La banda, sí. Es mayor que Amber, y recuerda a mamá aún más, así que no es como si hubiera sido mejor. ¿La conseguiremos también a tiempo? No. Nunca estuvimos destinados a conseguir a Amber porque, Pozo, Harcourt no quiere que mis métodos sean transmitidos, obviamente. Todo el ideal de contención. Esto solo está sucediendo porque realmente no tienen otra opción. La oficina de Burns está medio muerta, y la oficina secreta fue cerrada después de la redada de Schneer. Capacitarlos rápidamente permitirá que se abran 2 oficinas más, y Harcourt necesita eso en este momento. ¿Qué pasaría si estuviéramos aún más desesperados? Luego empezaríamos a adoptar o traer personas a la familia por otros medios. Es posible que se le pida que abra su propia oficina en un caso extremo, pero creo que se le pediría a Pirra o Terra antes que a usted. Podrían tomar personal de apoyo de otras oficinas y ascenderlos a directores. Por lo tanto, convertirse en un ARG no es la única manera. No lo es. Honestamente, si Terra no se hubiera casado con Saffron, probablemente ya estaría dirigiendo su propia oficina. Él le sonrió y luego asintió con la cabeza a Amber. Trata de no dejar que te afecte. A pesar de todo eso, ella criticará y desmenuzará cada decisión que tome, eso es parte del proceso de aprendizaje para ella y se le dirá que dirija su propia oficina antes de lo que esté lista. No te pediré que te guste, pero al menos puedes compadecerte de la persona que va a tener que convertirse en directora de Harcourt a la edad de 15 años. Supongo que eso es bastante horrible. ¿Realmente se le dejará hundirse o nadar así? Su oficina estará cerca de otra oficina por un tiempo, lo suficientemente cerca como para que puedan ayudar. Probablemente la primera oficina. Tal vez a medio camino entre la oficina del puño y nosotros. Y tendrá recursos y ayuda. Es probable que el padre le done personal de confianza, ya sea de la oficina de Blades o de los equipos de respuesta de BTF. No la dejarán en un edificio abandonado y le dirán que lo convierta en una oficina que funcione o morirá en el intento. Pero se sentiría así. Blake tampoco sabría por dónde empezar, y pensó que estaría de mal humor si se le imponía ese tipo de responsabilidad. No excusaba sus acciones hacia Jaune, pero al menos era una excusa comprensible. Le daré lo mejor de mí a ser amable con ella, pero no esperes que aguante ninguna mierda. Jaune sonrió. Eso es todo lo que puedo pedir. Le he dejado claro que no estás subordinado a ella.
Has sido ascendido extraoficialmente a asistente de dirección, lo que significa que eres mi segundo al mando. Jaune, somos las únicas dos personas que trabajamos aquí. Yo era eso por defecto el día que me uní. Lo sé. Pero ahora es oficial, lo que significa que no puede darte órdenes. Lo tomaré. Ejem. Amber se aclaró la garganta desde el sofá de la sala de espera, mirando por encima de un periódico a los dos adultos chismosos. Lamento interrumpirte, hermano mayor, pero ¿no dijiste que me ayudarías a buscar información anómala en línea? No parece que esté aprendiendo nada cuando ustedes dos tienen una cita romántica en la esquina. Blake lo intentó. Realmente lo hizo. Bien. Ya la odio. Jaune se rió y se disculpó, volviendo a su ordenador. Eso dejó a Blake en una posición infeliz junto a Amber en el sofá, y a recoger su propio periódico mientras hacía todo lo posible por ignorar el desastre hirviendo y enfurruñado a su lado. Tal vez podría darle la pizarra en blanco al mocoso y dejar que la borraran. Barra. El trabajo llegaba, como tantas veces, por alguien que llamaba. Blake todavía no podía creer que la fachada de Jaune como un investigador paranormal terminara dándoles tanto trabajo, pero no había discusión con los resultados. Aunque Amber ciertamente lo intentó. Cazadores de fantasmas. Cazadores de fantasmas. Somos ArcCorp. Aulló. Somos la empresa más antigua e importante de esta era, y protegemos al mundo entero. No somos piratas que pretenden cazar fantasmas por dinero. Hoy lo somos, dijo Blake, complaciéndose demasiado en la miseria de la muchacha. Y ya hemos rastreado varias anomalías en este frente. Se volvió hacia Jaune. ¿Qué dijeron? ¿Suena como un caso? Ruidos extraños, muebles que se mueven, cosas que no se dejan donde estaban la noche anterior. Jaune enumeró las instancias con los dedos. No hay garantía de que sea una anomalía, pero tampoco hay garantía de que no lo sea. No tenemos nada más que investigar. Este equipo de anomalías paralegales es bueno para ocultar sus huellas. Eso no le gustó a Amber, pero no pudo hacer nada más que hacer pucheros mientras entraban en la camioneta de Jaune y se dirigían a su destino. Al menos esta anomalía, si es que la era, aún no había matado a nadie. Hacía tiempo que se merecían una anomalía pacífica. La casa a la que se dirigían era moderna, por lo que era poco probable que se tratara de una anomalía temporal como la anterior. El dueño estaba afuera, un hombre soltero, un terrateniente, que los recibió. De acuerdo, escupió. No me importa quién seas o lo que creas que vas a encontrar. En lo que a mí respecta, la única razón por la que estás aquí es porque el ayuntamiento me sugirió que te llamara. ¿Cazadores de fantasmas? Escupió en el suelo. Como si tuviera tiempo para tonterías como esa. Todo lo que sé es que he perdido a 5 inquilinos en lo que dicen que es una casa embrujada. Tan profesional como siempre, Jaune se tomó la diatriba con calma. ¿Es usted casero, entonces? Sí. Soy dueño de varias propiedades. Cuídalos también, y esta tontería de la casa embrujada está envejeciendo. Quiero que este misterio se resuelva esta noche. Tengo a alguien en fila para aparecer mañana y no los necesito idiotas aquí. ¿Cómo te atreves? Siseó Amber. Jaune interrumpió. Haremos todo lo que podamos, señor. El posadero miró a Amber con el ceño fruncido. Estoy pagando por un servicio profesional. No para cuidar niños. Mi hermana está aprendiendo el negocio familiar y es muy capaz, señor. Él no lo creía. Haz lo que quieras. Sin embargo, espero resultados, o puedes apostar tu trasero a que no pagaré. Se marchó furioso, maldiciendo con rabia y dirigiéndose a un coche de aspecto caro. Un tipo encantador, dijo Jaune mientras el posadero se alejaba. ¿Cómo se atreve? Siseó Amber. Nos insultó. Realmente no importa en el gran esquema de las cosas. Así que hay una anomalía potencial aquí, Amber. Jaune adoptó un tono sermoneador. ¿Por dónde empezamos? Tómalo como tu primera oportunidad de aprender. Blake esperaba que la chica fuera sorprendida y que pareciera estúpida, pero, para su disgusto, Amber era más capaz que eso. Establecimos un perímetro para mantener la anomalía atrapada en el interior, y luego nos trasladamos a investigar. Los equipos de seguridad y monitoreo deben usarse en casos en los que no sepamos cuál es la anomalía o qué estamos buscando. Buen trabajo. ¿Y qué aprendimos del propietario? Que ha estado aquí por un tiempo. Exactamente. Jaune fue a acariciarle el pelo, pero ella se apartó.
se recuperó y dijo: la anomalía ha estado aquí durante los últimos 5 inquilinos por lo menos, pero presumiblemente no estaba aquí cuando compró el lugar, o lo habría sabido. Eso sugiere que llegó aquí después, o que fue introducido aquí por un inquilino. Eso también significa que no deberíamos tener que establecer un perímetro porque, sea lo que sea, está limitado a la casa o no se puede mover. Blake los dejó seguir así, Jaune enseñando y Amber aprendiendo a pesar de sus esfuerzos por insultar a su hermano mayor en cada oportunidad. En su lugar, se concentró en el equipo, sacó cámaras y trípodes y los movió hacia la puerta principal para apilarlos allí. Algunos lugareños estaban mirando, varios riendo y señalando burlonamente a los cazadores de fantasmas. Para cuando llegó a la puerta, Jaune y Amber terminaron con su lección y se acercaron, y Jaune dejó que Amber fuera la que abriera la puerta y entrara. Blake se sorprendió de haber dejado que su hermana pequeña entrara en peligro de esa manera, pero la casa era casi mundana por dentro. Un pasillo se dividía a derecha e izquierda en diferentes habitaciones, y esta vez no había un segundo piso. Era un bungalow. Los informes que recibimos indicaban que se movían muebles, artículos y objetos, dijo Jaune. Entonces, ¿dónde crees que deberíamos colocar las cámaras? Con amplias vistas panorámicas de las habitaciones, dijo Amber. No está mal, pero no es perfecto. Jaune sonrió a su manera. Blake, ¿alguna idea adicional? Sonriendo y disfrutando de la oportunidad de mostrar al mocoso, dijo: sí. Debemos asegurarnos de que las cámaras se cubran entre sí, ya que cualquier objeto que agreguemos a la casa puede ser el objetivo principal de la anomalía. Amber se sonrojó y la fulminó con la mirada. Muy bien, dijo Jaune. Si colocamos las cámaras en todas las habitaciones, podríamos despertarnos y descubrir que todas estaban apagadas antes de que la anomalía comenzara a mover las cosas, y entonces no tendríamos ninguna evidencia en absoluto. Colócalos en parejas. Cada cámara tiene que estar mirando a otra cámara. También deberíamos colocar objetos en patrones específicos nosotros mismos para rastrear lo que se ha movido y lo que no, agregó Amber. Si colocamos sillas en el suelo en círculo, u otras cosas con formas, entonces podemos saber fácilmente si han sido molestadas. Jaune asintió. Bien pensado, Amber. Había algo en eso que molestó a Blake. Pero no deberíamos dormir en la casa, dijo Blake, haciéndose cargo y sonriendo a la mirada de Amber. La anomalía podría no estar activa si todos estamos despiertos y podría no estar activa en la misma habitación que nosotros. Pero tampoco sabemos en qué habitación podría estar operando. Deberíamos quedarnos afuera y darle rienda suelta. Sí. Es una buena idea. Deberíamos estar cerca, espetó Amber, negándose a quedarse atrás. En la furgoneta. Podemos acampar allí. Chicos, susurró Jaune. ¿No es una competencia? Blake frunció el ceño, avergonzado de haber sido atrapado tratando de superar a un niño, mientras que Amber le dijo a Jaune que se callara, probablemente igual de avergonzada de haber sido atrapada tratando de impresionarlo. Las dos mujeres se alejaron furiosamente de él, de vuelta a la furgoneta, dejándolo frotarse la cara y murmurar una oración pidiendo paciencia. A pesar del plan de vigilar la casa, realmente no tenía mucho sentido que los tres pasaran la noche en la camioneta. Jaune le dijo que vigilaría a Amber mientras ella se iba a casa a cuidar de su mascota. Blake aceptó eso y le hizo compañía a Timothy durante la noche, y apareció por la mañana con café recién hecho y magdalenas para los dos. Jaune parecía exhausto, y tanto emocional como físicamente. Una noche con su hermana pequeña, que obviamente lo odiaba, no había sido fácil, y ella se empujó contra su brazo en una silenciosa muestra de solidaridad. Él le devolvió la sonrisa débilmente, aceptando un café y un panecillo mientras Amber devoraba el suyo. Así es, dijo Blake. ¿Algún movimiento? No en las cámaras, dijo Jaune. Esto es una pérdida de tiempo. Siseó Amber. Sabía que hacerme pasar por cazadores de fantasmas no arreglaría nada. No todos los trabajos son un éxito. Jaune tarareó y terminó su comida. El propietario regresaría en unas pocas horas, pero aún había tiempo para entrar y recoger su equipo. Eso es algo que hay que aprender, Amber. A veces hay llamadas falsas o un efecto anómalo es en realidad solo un robo u otra cosa. Nuestro trabajo es determinar qué es y qué no es anómalo tanto como capturarlo. O destruir. O eso admitió, frunciendo el ceño. Pero estás trabajando para la oficina de contención por ahora, y eso significa que trabajas según nuestras reglas.
Hablando de eso, ve a recoger el equipo del interior. El ámbar se erizó. ¿Por qué a mí? Porque eres el pasante y obviamente tienes energía en abundancia si puedes gastarla lloriqueando. La muchacha gruñó y caminó hacia la casa. Blake soltó una risita. ¿Qué pasó para que no la dejara llegar a ti? Una noche entera aguantándola en una furgoneta estrecha era demasiado. Naturalmente, tenía que hacer de la experiencia un infierno. Me alegraré cuando todo esto termine. ¿Cuánto dura esta pasantía de todos modos? Lamentablemente, no tiene una longitud formal. Debería ser menos de lo habitual, aunque solo sea porque no quieren que ella recoja nuestros malos hábitos, y necesitan que las nuevas oficinas se abran más temprano que tarde. Incluso entonces, podría pasar 1 o 2 semanas antes de... Un grito de sobresalto que provenía de la casa llamó su atención. ¡Mierda! Jaune maldijo y arrojó su café a la hierba, luego corrió hacia la puerta. Blake lo adelantó con facilidad y entró primero, con el aura preparada. Amber estaba bien. Pero la casa no lo era. Las sillas estaban volcadas y las mesas se habían movido bruscamente, empujándose contra las paredes. Los cuadros colgaban torcidos de las paredes y los cojines se habían derramado de los sofás, mientras que sus propias cámaras estaban todas planas en el suelo. Era como si hubiera ocurrido un terremoto, pero localizado en una sola habitación. Pensé que habías dicho que no había movimiento, dijo Blake. No lo hubo, exclamó Amber. No estaba en las cámaras. Díselo, Jaune. Es verdad. Amber y yo estuvimos pegados a las pantallas toda la noche y te garantizo que no hubo ningún movimiento. Incluso los teníamos grabados para que reprodujeran una alerta fuerte si ocurría algún movimiento, por lo que los habríamos escuchado incluso mientras estábamos afuera hablando. Jaune chasqueó la lengua. Amber, ve a revisar las transmisiones de la cámara rápidamente. Era una señal de lo nerviosa que estaba que no lo hiciera sin ningún insulto. Cuando regresó, estaba jadeando. Las cámaras están bien. Las imágenes siguen mostrando todo con normalidad, con las cámaras incluso de pie. Lo que está en las cámaras no coincide en absoluto con lo que está sucediendo aquí. Era el turno de Blake de jurar. ¿Temporal? Otra vez. No creo que lo sea, dijo Jaune. Esta vez no. Somos libres de ir y venir cuando nos plazca y las cámaras no han envejecido aquí. Es más como si la transmisión hubiera sido alterada, o las cámaras se hubieran congelado. Jaune se volvió hacia Amber. ¿Las cámaras nos mostraron por casualidad? Ah. Amber se sonrojó. Jaune suspiró. Regresa y compruébalo. Me pondré delante de uno. Salió corriendo de nuevo y Jaune se paró frente a una cámara en el suelo. Para probar más, Blake se acercó a otro y lo recogió, apuntándolo a su propia cara. No pasó mucho tiempo para que Amber regresara. Las cámaras los mostraron a los dos, dijo, pero lo de Jaune fue divertido. Lo mostraba normal, no de su lado. Señaló la cámara caída, que desde su posición apoyada en el suelo debería haber mostrado un retrato y una vista lateral de Jaune. Lo muestra como si todavía estuviera erguido sobre su trípode. Todos lo son. Y el paisaje detrás de ustedes dos no coincide con esto. Blake se dio cuenta. ¿Está mostrando la casa todavía en un estado prístino? Sí. ¿Estás sosteniendo una cámara y parado al lado de la mesa y las sillas? La mesa y las sillas que ahora estaban empujadas a la pared del fondo, con las sillas tiradas por la habitación en patrones aparentemente aleatorios. Eso era extraño. Era como si las cámaras estuvieran viendo dos versiones de ellos. ¿Podría ser esto una realidad dividida?, preguntó Blake. Tal vez haya dos líneas de tiempo concurrentes en este momento. Uno en el que la casa es un desastre y otro en el que es normal. Necesitas dejar de lado el tiempo y el ángulo temporal, pero podrías estar en ello con el otro, dijo Jaune. Pero no creo que seamos nosotros los que estemos cambiando entre realidades, supongo. Son las cámaras las que están en ambos. Suponiendo que tengas razón. Carta de ArcCorp 6. Regla 14, dijo Amber. Todos y cada uno de los casos de viajes dimensionales, incluso cuando solo se sospechan, deben elevarse a una amenaza de categoría B y destruirse tan pronto como sea humanamente posible para evitar un posible colapso dimensional. Jaune suspiró. Lo sé. No lo sé, dijo Blake. ¿De qué se trata? Las anomalías dimensionales son, en su mayoría hipotéticos, explicó Jaune.
No sabemos si realmente existen o si son solo secuelas de otros, pero la idea básica es que si existen, entonces representan una amenaza seria porque podrían suceder cosas malas. Cosas como 2 arcos de Jaune o 2 Blade Belladonas, y no se puede decir que sean la misma persona. Cosas como que nos perdamos en otro mundo en lugar del nuestro o, en ejemplos hipotéticos extremos, una especie completamente alternativa que invade nuestro mundo. ¿Eso ha pasado? No. Es hipotético, como dije, y Harcourt tiende a asumir una perspectiva del peor de los casos imaginables sobre estas cosas. Más vale prevenir que curar y todo eso. No hay garantía de que una versión alternativa de nuestro mundo sea diferente. Si bien es posible que seamos opuestos y violentos, es posible que las versiones alternativas de nosotros mismos sean iguales y completamente pacíficas. Pero sigue siendo algo complicado. Teóricamente. Las matemáticas cuánticas suelen serlo. El punto es que no queremos dejar ninguna puerta de entrada en funcionamiento, si es que existe, porque incluso si otra realidad es pacífica, no hay garantía de que pueda haber paz entre nosotros. Una realidad podría decidir invadir a la otra y subyugarlos, o podríamos terminar con una extraña reproducción interdimensional, y quién podría siquiera saber cómo podrían salir los niños. ¿Normal? ¿La mitad en una realidad y la otra mitad en la otra? ¿Muerto? ¿Malformadas? No se sabía nada, especialmente si el espermatozoide de una dimensión y un óvulo de otra se encontraban. Tal vez estaría bien, pero podrían no serlo. También podría ser tan simple como viajeros de una dimensión que traen enfermedades de su mundo a otra. Incómodo por decirlo menos. Esto es solo nuestras cámaras que existen en ambos, dijo Jaune. Deberíamos estar bien. Los inquilinos no informaron nada loco, así que no creo que esto sea capaz de mover a la gente. Aún así, es una anomalía, haga lo que haga, y nuestro trabajo es resolver el problema. El propietario no va a estar contento, dijo Blake. No, no lo es. Tal vez Amber debería tener algo de práctica para tratar de calmar a las personas enojadas, sugirió. Amber la miró acaloradamente. Yo me encargaré de ello, dijo Jaune, poniendo los ojos en blanco. Ustedes dos traten de despejar este lugar. Preferiblemente sin matarnos unos a otros. Capítulo 72. Blake hizo todo lo posible por ignorar a Amber mientras limpiaba la casa, todo mientras Jaune jugaba a distraerse con el propietario. Era un trabajo molesto, pero prefería estar poniendo sillas y mesas que lidiar con algún parásito engreído que se apoderaba de otras personas. Debería haber sido un trabajo tranquilo, pero la molesta hermana pequeña de Jaune parecía decidida a hacer que fuera todo lo contrario. No deberías acostarte con Jaune. Dame fuerza, susurró Blake al techo, antes de decir, Jaune y yo no nos vamos a acostar juntos. Soy su empleado. Soy más bien un asistente. Saffron dijo eso sobre Terra y todos sabíamos que existían. Es posible tener relaciones comerciales amistosas sin que haya sexo de por medio. Amber negó con la cabeza. Así le fue a nuestra madre también. Ella era solo la empleada de su padre, pero luego se enamoró de él incluso cuando él no la amaba. Siempre comienza con que no estamos juntos, pero nunca termina así. Deberías salir ahora mientras puedas. Blake se negó a responder. No estaba dispuesta a entrar en una discusión con un mocoso de 15 años, y menos cuando Jaune pudo volver y verla actuar de forma infantil. Si no fuera porque sus hermanas lo odiaban tanto, habría dicho que Amber estaba celosa. Sin embargo, eso era demasiado improbable. La única de sus hermanos que se había preocupado por él era Coral, y Blake todavía tenía la sensación de que el cuidado nacía más de la curiosidad científica que del amor familiar. Realmente no quería involucrarse en esa familia, ya sea a través de términos románticos o a través de rivalidades entre hermanos y pequeñas disputas. Ya era bastante malo que todavía tuviera una cita con Sam para continuar, y aún peor que pensara en un chico que probablemente era muy divertido en términos tan negativos, pero estaba demasiado trabajada y estresada, y todo lo que quería era relajarse con su monstruo araña mascota en el sofá, llenarse la cara de dulces y leer un buen libro o 6. Preferiblemente con la puerta cerrada y a todas las demás personas en Remnant diciéndoles que se mantengan lejos, muy lejos. Pero no. El mundo no podía darle eso. Demasiadas travesuras ridículas con anomalías aquí, allá y en todas partes. Honestamente, le pareció una locura lo rápido que llegaron y cuántos, pero luego supuso que en realidad no conocía la densidad de población promedio de ellos. Tal vez esto era normal.
Tal vez había una anomalía por cada 5 personas, y la tasa a la que los estaban encontrando estaba totalmente a la par con la que enfrentaban otras oficinas. Si era así, necesitaba presionar a Jaune para que contratara a más personas para poder tomarse una semana de vacaciones y volver a Menagerie, aunque incluso entonces estaba segura de que se encontraría con una anomalía. No era que no hubieran estado siempre allí, porque obviamente lo habían estado, pero ahora estaba lo suficientemente paranoica como para notarlos donde quiera que fuera. Las cosas que antes habría descartado como folclore y tonterías ahora eran criaturas y objetos peligrosos que tenía que investigar. Incluso alguien que actuara de forma sospechosa llamaría su atención, y no podría disfrutar de unas vacaciones porque su mente estaba constantemente dando vueltas a ideas de lo que podrían estar haciendo. Me estoy convirtiendo en un desastre paranoico. No. La paranoia sugiere un miedo irracional. Me estoy convirtiendo en un manojo de nervios, y lo peor es que es perfectamente razonable que yo sea así. Blake le pellizcó el puente de la nariz y le masajeó la frente con la otra mano. Ahora entiendo por qué se necesita un salario estúpidamente alto para mantener a la gente en el trabajo. Enderezando la última silla, Blake suspiró y miró alrededor del comedor. Tenía más o menos el mismo aspecto que cuando entraron en la casa. Afortunadamente, lo que sea que derribó los muebles no había dejado rastro de barro o polvo. Habían sido los objetos que se habían tirado por ahí. Ya terminé, gritó. ¿Tú? Sí. Lo suficientemente cerca. Amber regresó a la habitación con una mirada de princesa indignada y mimada. Cuando tenga mi propia oficina, tendré empleados que hagan esto por mí. ¿Sí? Ten cuidado de no follarlos a todos, entonces. Blake disfrutó de la expresión escandalizada de su rostro. ¿Qué? ¿No fuiste tú quien dijo que los empleados se acuestan con sus jefes? Simplemente asumí que lo harías de la misma manera. ¿Qué? No. Contrataré mujeres. Blake sonrió. El amor es amor. Yo no juzgo. Así no. ¿Por qué gritas? Eso no es muy profesional. Un director debería tener más control. Tú, pero, Amber rechinó los dientes. Uf. Eres estúpido. Quemadura enfermiza. Terminé aquí. Anunció. Vamos a ver si Jaune ha conseguido hacerse amigo de este casero, o si es a otra persona a la que ha defraudado. El francotirador hizo que Blake frunciera el ceño, pero Amber se dirigió a la puerta y la abrió. Jaune, hemos terminado con, su voz se cortó. Jaune. Jaune no estaba allí. Tampoco lo era el propietario, su camioneta o, y quizás lo más importante, la ciudad de Vale. Estaban en un amplio y abierto plano de hierba plana. Era sencillo, pero también era un plano, perfectamente plano y desprovisto de cualquier decoración, excepto por la hierba verde brillante hasta donde alcanzaba la vista, y un cielo azul brillante con nubes delgadas y tenues que soplaban lentamente. Ya no estaban en Vale. De vuelta a la casa. Gritó Blake, agarrando a Amber por el cuello y tirando violentamente de ella hacia adentro. Cerró la puerta de una patada tras de sí. Nos quedamos aquí. Amber estaba entrando en pánico. Nos han transportado. Lo sé. Aulló la muchacha. La grieta interdimensional o esta casa, como vehículo, nos ha transportado al otro lado. Todo esto es porque Jaune nos dejó solos adentro. Despotricó, luego sus ojos se abrieron de par en par y jadeó. Espera. Es porque Jaune nos dejó solos adentro. La primera vez que lo había dicho como un insulto general dirigido a su hermano, pero parecía que se había dado cuenta de que en realidad podía ser cierto, y Blake podía ver por qué. Jaune, como anomalía, había actuado como un ancla a su mundo, evitando que otra anomalía los llevara a otra dimensión. Entonces Jaune salió de la casa y, como un barco que se libera de su ancla, habían ido a la deriva. Lo peor era saber que había dejado a su anomalía esclava en el apartamento porque no había confiado en la criatura que había dentro. Hubiera sido bueno tener eso en ella en este momento. Está bien, dijo Blake. Tenemos que quedarnos aquí, en la casa, y esperar que nos transporte de vuelta cuando la grieta se abra de nuevo. Ese será el momento en que todos los muebles de la casa fueron derribados, ¿verdad? Amber parecía lista para insultarla, luego se dio cuenta de que estaban atrapados y lo dejó pasar. Sí. Sí, probablemente sea eso. A menos que nos transporten antes por alguna razón. Pero la casa es la puerta de entrada, o el vehículo, así que definitivamente tenemos que quedarnos aquí. Todo lo que hay ahí afuera es otra dimensión.
Blake asintió y regresó a la sala de estar. Había una ventana que daba al campo cubierto de hierba que parecía eterna. Parecía una dimensión sin habitación humana, pero entonces, ¿cómo era la casa aquí? ¿Se había convertido la casa en una anomalía y viajado a esta dimensión, o se había construido en ambas y se había convertido en una especie de puente? Pero, si se construyó aquí, ¿quién lo construyó y por qué? La falta de puntos de referencia sugería que la casa había llegado aquí por su cuenta, y probablemente había caído en algún mundo vacío en medio de un campo gigante de hierba. La falta de vida silvestre, pájaros, flores o cualquier cosa que no fuera hierba era un poco discordante, pero ¿quién iba a decir que una dimensión alternativa tendría alguna de esas cosas? Tal vez este era solo uno en el que no vivían más criaturas que las plantas, y donde la hierba era la forma de vida dominante. Un planeta cubierto de hierba de polo a polo. Era extraño imaginarlo, pero al menos se sentía seguro. Las personas que vivieron aquí nunca mencionaron haber sido transportadas a otro mundo, dijo Blake. Y habríamos tenido expedientes de casos si hubiera habido desapariciones o muertes relacionadas con esto. Deberíamos estar bastante seguros siempre y cuando nos salgamos y nos perdamos en otra dimensión. Supongo que solo esperamos. Blake se sentó en el sofá más cercano y se tumbó boca arriba, colocando la cabeza sobre un cojín y los pies sobre el reposabrazos más alejado. Toma asiento. A regañadientes, Amber se sentó en la silla al otro lado de la alfombra, pero se sentó remilgada y apropiada con las manos en las rodillas. La chica se veía ridícula con su traje a medida, principalmente porque si bien le quedaba perfecto, el hecho de que solo medía unos 5 pies de altura, y el traje se ajustaba a eso, la hacía parecer una bebé elegante. Ruby tenía el mismo aspecto, pero actuaba de acuerdo a su edad y no intentaba fingir que era de otra manera, por lo que le había parecido encantadora, sobre todo cuando se arremangaba y llevaba falda. Amber se esforzaba demasiado por imitar a su severo padre y parecía ridícula. Ni siquiera quería estar aquí, siseó. Aquí en Vale, con ustedes. Pedí que me enviaran a la oficina del puño donde... Lo siento, interrumpió Blake. Creo que confundiste mi respuesta automática de tarareo con mi interés, aunque sea remotamente. La muchacha echó humo, pero Blade no había terminado. Estoy seguro de que tienes tu pequeño drama en torno a Jaune y lo que sucedió en Mountain Glen, pero es unilateral. Jaune y yo hacemos un buen trabajo y hemos detectado anomalías constantemente. A ninguno de nosotros nos importa realmente si apruebas o no nuestros métodos. Estás aquí para aprender, así que cállate, presta atención, y tal vez salgas de esta pasantía con más cerebro del que entraste. ¿Siempre eres así de grosera?, preguntó Amber. Solo a los mocosos con derecho que creen que merecen algo mejor. Resoplando de nuevo, Amber se cruzó de brazos, miró hacia otro lado y se dispuso a largo plazo. Barra. El largo trayecto se convirtió en un par de horas, y Blade no pudo acostarse durante todo el tiempo. Se levantó y revisó la casa en busca de algo fuera de lugar, no encontró nada, luego fue a la cocina y probó los grifos en busca de agua corriente. Tampoco funcionaron. Curiosamente, la electricidad funcionaba, y la nevera era completamente funcional y tenía algunas piezas para comer y beber. No lo suficiente para sobrevivir aquí por mucho tiempo si se quedaban varados, pero sí lo suficiente como para comer algunos bocadillos y un refresco. Si terminaban atrapados aquí, siempre tenía a mano a Gumball Trout para tomar el camino menos doloroso. Morboso, pero no pensó que se quedarían atascados. O al menos esperaba que no. Supuestamente, la casa rebotaba de un lado a otro, por lo que todo lo que tenían que hacer era esperar. Si todos los inquilinos anteriores no hubieran sido absorbidos por otra dimensión y perdidos, ella tampoco lo sería. Siempre y cuando ella y Amber no salieran, por supuesto. Blake estaba un poco agradecida de que Amber Ark fuera tan paranoica como el resto de su familia porque podía imaginar a alguien como Rubio Jan queriendo probar el aire libre y luego quedar atrapados en la dimensión. La única forma de que alguien sacara a cualquiera de ellos de esta casa era si los llevaban. Está oscureciendo afuera, gritó Amber. Muy rápido, también. No es una exageración. Había una ventana en la cocina y Blake podía ver la puesta de sol segundo a segundo, proyectando lo que parecía un muro de sombra que continuaba extendiéndose a través de la hierba. Suponía que la falta de algo que proyectara una sombra durante el día hacía que la noche pareciera más oscura o algo así, porque estaba completamente oscura de una manera que era más que una hipérbole.
Normalmente, la oscuridad todavía significaba algo de luz en forma de luz de luna, estrellas o pequeños trozos de electrónica. Esto era más negro que eso. Era el tipo de oscuridad que solo se podía encontrar en las profundidades del subsuelo, o eso suponía. Blade nunca había visto una oscuridad tan oscura. Cuando pasó por encima de la casa y la ventana, todo afuera era negro puro. Un negro que nunca había sabido que existía por lo abarcador que era. Ni siquiera sus ojos de fauno podían perforarlo. La visión nocturna solo significaba ajustes en los ojos que permitían recibir mejor los limitados rayos de luz que existían por la noche, o mutaciones en el ojo para reflejarlos y procesarlos mejor. No había luz ahí afuera para que ni siquiera sus ojos la captaran. Supongo que esta dimensión no tiene nada parecido a una luna para reflejar la luz en este lado del mundo. Blake hizo una pausa. Si es un no. No. Ella negó con la cabeza. No le estoy dando a la sociedad de los remanentes planos ni la más mínima munición con la que trabajar. Hacen un buen trabajo para nosotros, dijo Amber. Sus teorías conspirativas son tan estúpidas y estúpidas que la gente agrupa todas las demás teorías con ellas, y arrastran a todo el lote. La niña más joven se asomaba por la ventana más grande de la sala de estar. Pero sí, no puedo ver nada. Podrías perderte para siempre en esta oscuridad. Me sorprende que todavía tengamos iluminación aquí. Algo de conexión eléctrica que existe en ambas dimensiones, dijo Blake. Era la mejor explicación que iban a recibir. Esta noche llegó mucho más rápido de lo que debería, así que espero que tampoco dure mucho. Es posible que podamos volver a nuestra dimensión cuando termine el ciclo noche-día aquí, en lugar del ciclo de nuestro mundo. Eso estaría bien. Entonces podemos destruir la casa. Blake tarareó. Bueno. Son las reglas. Espetó Amber. Ni siquiera tú puedes estar tratando de abogar para que esto se quede. No lo estoy, no lo soy. Es solo que no sabemos si es la casa la que es anómala, ¿verdad? Podría ser algo dentro de la casa. El razonamiento de Blake hizo que Amber dejara de lado su explosivo ceño fruncido. Estoy de acuerdo en que lo que sea tiene que desaparecer, pero si destruimos la casa y el objeto vive, entonces puede arrebatar a otras personas. Correcto. Amber cedió un poco y bajó el puño que había estado haciendo para amenazar a Blake. No te equivocas. Bueno, no podemos salir a la calle si es una antena o una antena la que hace esto, pero supongo que podríamos separarnos y registrar el interior de la casa. La chica tosió en su puño y adoptó una pose sermoneadora. Como el único miembro en funciones de la familia Ark aquí, creo que es justo que tome el mando en este momento peligroso. Blake puso los ojos en blanco. Nadie tiene que tomar el mando cuando no hay órdenes que dar. Separémonos y busquemos cualquier cosa sospechosa. Pero, Amber, estás haciendo una pasantía. Estoy bastante seguro de que tu padre te diría que hicieras lo que decimos durante esto. Si lo presionas, me aseguraré de que Saffron sepa que pasaste tu tiempo en una situación de crisis discutiendo sobre quién debería estar a cargo. No estoy seguro de que eso le impresione. Como era de esperar, la amenaza de Saffron era fuerte y los dientes de Amber chasquearon. Sin decirle una palabra, se apresuró a subir las escaleras y al segundo piso, dejando que Blake ojeara el piso inferior. Honestamente, era infantil por parte de ambos, pero Blade no tenía miedo de admitir que a veces podía ser infantil, especialmente cuando se trataba de que alguien la molestara. Francamente, había tenido un mes bastante malo como para tener que lidiar con un mocoso. Buscar en la cocina y la sala de estar no le llevó tanto tiempo como temía. Una de las ventajas de que los inquilinos se hubieran mudado era que se habían llevado muchas cosas con ellos, dejando solo unas pocas baratijas. Blade no estaba muy segura de lo que estaba buscando, pero hurgó y pinchó objetos y encendió los electrodomésticos para ver si actuaban de forma inusual. El horno funcionaba bien, y el televisor funcionaba pero no podía encontrar señal, lo que era un problema lo suficientemente esperado como para que lo descartara como anómalo. La habría hecho más sospechosa si hubiera podido encontrar canales. Todas las luces se encendieron y apagaron, y se dirigió al armario de almacenamiento debajo de la escalera, donde muchas casas viejas como esta tenían sus cajas eléctricas. El hecho de que la electricidad funcionara en esta dimensión era lo suficientemente extraño como para sospechar que la caja de fusibles era la anomalía, o un fusible o un trozo de cableado dentro de ella. ¿Podría una longitud de cableado ser una anomalía? ¿Cómo lidiarían con eso?
Tendrían que eliminar toda la escritura, todo el camino de regreso a la cuadrícula principal, o Jaunes habría alguna forma de probarlo y hacer que simplemente cortaran un cierto poco. Probablemente no importaba porque la caja de fusibles se veía perfectamente normal y cada interruptor estaba etiquetado. Blake encendió y apagó el de la cocina y, efectivamente, la iluminación se apagó junto con él. Se abstuvo de arrojar a la gente de arriba a la oscuridad, aunque hubiera valido la pena oír a Amber gritar de miedo. Blake hurgó un poco en el cableado, pero desapareció en la pared, donde presumiblemente viajó hacia afuera y, en su dimensión, hacia la red principal. Blade no era electricista y no sabía realmente cómo funcionaba todo aquello, pero esto le parecía bastante normal. Y si tú eres la anomalía, entonces no tengo idea de lo que pasa si te desconecto o te apago, le dijo a la caja. Así que, considérate afortunado. Ustedes mismos. Seas lo que seas. Uf. Blade dejó que su cabeza se hundiera contra la cubierta de plástico. Estoy hablando con una caja de fusibles. Realmente lo estoy perdiendo. Cerró y cerró la caja. ¿Será mejor que vaya a ver cómo está Amber? El primer timbre del teléfono hizo que Blake saltara tan fuerte que se golpeó la cabeza contra el techo bajo, y el segundo quedó oculto por maldiciones murmuradas, pero, en el tercer timbre, había logrado salir a trompicones del pequeño armario justo cuando los pies de Amber bajaban la escalera. Teléfono. Dijo. Teléfono. Teléfono. Puedo oír, se quejó Blake, acercándose al dispositivo pegado a la pared, prácticamente una reliquia en la era de los pergaminos portátiles, pero si los aparatos electrónicos estaban conectados, el sistema telefónico también podría estar conectado. Era una posibilidad remota. Hola. Blake. Jaune. Se apoyó contra la pared, apoyándose en ella mientras sostenía el dispositivo entre la oreja y el hombro. Gracias a Dios. Estamos bien, los dos, pero estamos en una dimensión alternativa. Está oscuro aquí, de forma poco natural, y nos hemos encerrado en la casa. Esperamos que eso nos permita volver cuando termine el ciclo día-noche. Muy bien. En todos los sentidos. No salgas de casa pase lo que pase. Estoy fuera de él en este momento y evito que alguien entre en caso de que de alguna manera retrase la transición. Pase lo que pase, no debes salir de casa. Si se va sin ti, puede que no haya vuelta atrás. Parecía asustado, pero también aliviado de haber llegado hasta ellos. Blake compartía el sentimiento. Voy a terminar la llamada en caso de que esto también empeore las cosas. Bien. Nos vemos pronto. Ojalá, agregó mientras la línea se apagaba. ¿Te has dado cuenta de todo eso? Le preguntó Amber. Sí. Pero todavía no hemos encontrado la anomalía. Esta vez no era el teléfono. Era el timbre de la puerta. Blake y Amber se miraron el uno al otro, luego la puerta, que estaba a menos de 2 metros de distancia. Había una pequeña ventana acristalada y esmerilada en la parte superior, pero obviamente todavía era ese tono negro imposible afuera y no podían ver nada. Un paso rápido en la sala de estar reveló que también estaba negro afuera, lo que significa que todavía estaban en la dimensión equivocada. Lo que significa que había algo de esta dimensión tocando el timbre. Nosotros. Amber hizo un gesto hacia la puerta. ¿Hubo alguna denuncia de personas desaparecidas? Ninguno. ¿Un extraterrestre de otra dimensión sabría cómo funciona un timbre? Podría haber aprendido de la experiencia, dijo Blake. No quería abrir la puerta y descubrió que le temblaban las piernas. No lo vamos a abrir. Lo que sea que esté ahí afuera puede quedarse ahí fuera. Los dedos de Blade rodearon la empuñadura de Gamble Road, y se consoló con su tranquilizadora presencia. No hagas ruido, susurró. Vamos. Arriba. Blake arrastró a Amber hasta la escalera y subieron lenta y silenciosamente como pudieron. El timbre seguía sonando y aumentaba su intensidad. Cuando estaban a mitad de camino de las escaleras, era un timbre constante, como si la persona estuviera sosteniendo el botón. Entonces se impacientaron y llamaron a la puerta. Casi educadamente. 3 raps cortos, cada uno medido y espaciado. Y luego otra vez. Luego vinieron por tercera vez, y no fueron educados, ni pacientes. Era un puñetazo que golpeaba la puerta con un fuerte golpe. Exigiendo que lo dejen entrar. Blake salió corriendo por la parte superior de las escaleras y entró en el primer dormitorio con Amber justo en el momento en que la puerta se abría de golpe en la planta baja, y lo que sonaba como millones de pies entró en estampida.
Con el corazón en la garganta, buscó un armario de pie y arrastró a Amber con ella, luego cerró la puerta. Se cortó la luz en la casa, sumiendo el interior en la misma oscuridad imposible que el exterior. Blade no podía ver las puertas del armario frente a su cara y solo sabía que Amber estaba a su lado debido a su respiración tranquila y sofocada. La muchacha se tapó la boca con una mano para calmarse, y Blake hizo lo mismo después de pensarlo un momento. Abajo, sonaba como un motín. Hubo estruendos, golpes, golpes y golpes fuertes, y luego oyó el golpeteo de la escalera cuando la gente, como algo o algunas cosas, subía por ella. La puerta del dormitorio en el que habían entrado se abrió de golpe y entraron los pies. Blake sacó a Gumball Shroud y lo apuntó hacia adelante, simplemente apuntándolo frente a su lectura para apretar el gatillo si escuchaba que se abría el armario, y esperar que el fogonazo le diera algo de luz con la que trabajar. Pero la puerta no se abrió. A pesar del fuerte estruendo que se producía al entrar, y del hecho de que sabía que había algo, o muchas cosas, en el dormitorio con ellos, no había movimiento ni sonido. Las anomalías estaban quietas y silenciosas, haciendo que pareciera para todo el mundo que ella y Amber eran las únicas allí. Una trampa. Tenía que serlo. Blake se quedó donde estaba, y Amber fue lo suficientemente sabia como para hacer lo mismo. Se mantuvieron perfectamente quietos, muy conscientes de lo fuerte que sonaba su respiración en el silencio y no movieron un músculo. Una tabla del suelo crujió. Algo golpeó contra una ventana de vidrio. En la planta baja, algo de madera se volcó y luego fue raspado por el suelo. Algo chocó contra el marco de la cama de su propio dormitorio. El barril de Gumball Shroud hizo un pequeño ruido al tocar la puerta de madera del armario. Un grito, desde abajo, atravesó el silencio e hizo que Blake y Amber saltaran tan mal que casi apretó el gatillo. Afortunadamente, no lo hizo, y las entidades en la habitación salieron en estampida, convergiendo en el sonido de la agonía absoluta sin otro sonido que el de los pies golpeando el suelo. El grito se apagó y pronto fue reemplazado por el silencio una vez más. Y entonces sonó una extraña música que no pudo ubicar, y la estampida de pasos se dirigió hacia afuera. Y la luz se filtraba a través de la ventana, proyectando líneas horizontales de amarillo sobre los rostros de Blake y Amber, e iluminando la habitación a través de la puerta cerrada. La cama se había movido y una silla había sido derribada. Las cosas se habían alterado aquí y allá. ¿Se han ido?, preguntó Amber, con voz tranquila y asustada. Blade no era mucho mejor. Creo que... Blake. La voz de Jaune sonó abajo. Blake. Amber. Por amor a cualquier cosa, dime que estás ahí. Por favor. Jaune. Gritó Blake. Blake. Había un par de pies frescos en las escaleras, pero esta vez era solo el uno y escuchó el jadeo de Jaune mientras abría la puerta de la habitación justo a tiempo para verla a ella y a Amber derramar el armario. Estás viva. Jadeó y corrió a abrazarla. Los dos están vivos, agregó, como una ocurrencia tardía. Pero no abrazó a Amber y la mirada que ella le lanzó decía que encontraría una rodilla en sus bolas si lo intentaba. Nos vamos de aquí, dijo. Confía en mí. Lo sé. Vamos. La arrastró hacia la puerta, Amber la siguió. Cuidado con desorden en la planta baja. Sillas y mesas. Creo que escuchamos qué los causó. Me temo que es un poco más complicado que eso. Era el hedor de la sangre lo que la delataba, pero ni siquiera eso podía compensar la visión que provocaba el vómito de trozos de carne humana esparcidos por la parte inferior de la escalera, junto a la puerta principal. Era demasiado fácil distinguir qué trozos habían sido parte de la cara del hombre y cuáles habían sido otras partes, y ni siquiera era como si una bestia se lo hubiera comido. Había visto los resultados de Grimm destrozando a la gente, y esto era diferente. Por un lado, Grimm tendía a esparcir a la gente por un área y rasgar y desgarrar. Una persona puede ser partida por la mitad o tener parte de su cuerpo destrozada, pero el resto relativamente entero. Ese no fue el caso aquí. El hombre había sido separado en trozos de carne de tamaño aproximadamente uniforme, y estaban apilados en el suelo en un charco de sangre y vísceras. Era como si algo lo hubiera desarmado y dejado sus partes en el suelo en una pila ordenada. ¿Quién?, preguntó. El propietario. No me creyó cuando le dije que me quedara afuera. Pensó que ustedes dos estaban robando algo o causando daño. Dijo que nos arrestaría y nos reportaría a los estándares comerciales, luego irrumpió antes de que pudiera detenerlo. Jaune sacudió la cabeza con tristeza.
Se desvaneció ante mis ojos. Simplemente desapareció, instantáneamente barrido a la otra dimensión. Terminó menos de un minuto después. Lo sabemos, dijo Amber. Estuvimos allí. Lo escuchamos. Al menos esto nos da una excusa suficiente para cerrar la casa. Jaune los ayudó a navegar por el desorden, y Blake se sintió mucho más segura una vez que estuvo afuera. Haremos pizarra para demoler la casa y destruiremos todos los objetos que haya en ella al mismo tiempo. No quedará nada. Empecé en una casa que intentó comerme y casi muero en otra. La broma de Blake era de mal gusto, pero ella se rió de ella de cualquier manera. Creo que voy a desarrollar una fobia a las casas a este ritmo. Jaune se rió con ella. ¿Qué gracioso tiene esto?, preguntó Amber. Casi morimos. Te acostumbras después de un tiempo. Blake sonrió, aunque solo fuera porque podía, y porque la expresión de asombro de Amber le pareció graciosa. Esta es una semana normal para nosotros. Pero no te preocupes. Pronto tendrás tu propia oficina, y luego estarás solo con un grupo de aficionados tratando de mantenerlos vivos. Apuesto a que será divertido. La sangre se escurrió de la cara de Amber. ¿La pasantía no ha terminado? Todavía no. Blake le dio una palmada en el hombro a la chica. Asegúrate de prestar atención y aprender mucho. Su vida dependería de ello.